Buenos días. Continuamos con nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es jueves 23 de julio de 1936 y comparado con los días previos del conflicto, incluso con el día de mañana, hoy hay relativamente pocos acontecimientos. He titulado entre interrogantes este episodio "El Alcázar no se rinde", porque hoy tuvo lugar la célebre conversación, tuvo lugar o no, porque ahí está la duda que aún no he podido resolver, si realmente el coronel Moscardo en el Alcázar habló con su hijo Luis, tras haberle amenazado el abogado Cándido Cabello en representación de las milicias que asediaban el Alcázar, con fusilar a su hijo si Moscardo no se rendía. Así que si tuvo lugar hoy. Este es el suceso más conocido, más importante de la guerra en España, hoy 23 de julio, y sería muy conocido posteriormente, ya que la historiografía franquista lo explotó y digamos que lo novelizó. Según la versión oficial del franquismo, el 23 de julio, eso sí es cierto, ese día fue detenido Luis Moscardo, de 24 años, aunque algunas fuentes lo confunden con su hermano menor de 17, que también fue arrestado. Fue detenido por las milicias de izquierdas en Toledo y según la historiografía franquista, ese mismo día el abogado Cándido Cabello habría llamado por teléfono al Alcázar al coronel Moscardo para exigirle que rindiera la posición bajo amenaza de asesinar a su hijo. Están recogidas textualmente las palabras por la historiografía franquista. Aparece en los textos de posguerra y ha sido repetido posteriormente. De hecho, tengo entendido que durante una época a los visitantes del Alcázar se les reproducía una grabación que simulaba dicha llamada, aunque la llamada desde luego no pudo ser registrada. De hecho, si se plantean dudas sobre si hablaron por teléfono Moscardó y Cabello, o por supuesto Moscardó y su hijo Luis, para comprobar que efectivamente estaba prisionero de los republicanos, eso hay quien creyó que eso que se les reproducía en la visita al Alcázar era la auténtica llamada telefónica. Pero como digo, hay quien piensa que, bueno, concretamente lo dijo Luis Quintanilla en su libro Los rehenes del Alcázar de Toledo, que la llamada no pudo producirse porque el teléfono ya había sido cortado el 22 de julio. He leído también otra versión de que el teléfono iba y venía, había telefonistas que podían repararlo, en fin. Es dudoso si la llamada tuvo lugar o no, y es dudoso si amenazaron o no con fusilar a Luis Moscardo si su padre José no se rendía. En todo caso, la versión oficial de los hechos, la versión franquista, dice que el Cándido Cabello le habría dado a Moscardó el plazo de 10 minutos para rendirse y le dijo textualmente: para que vea que es verdad, le va a hablar. Y entonces se habría puesto Luis Moscardó al teléfono para hablar con su padre. Y este le pregunta: ¿qué ocurre, hijo mío? Y con una tranquilidad pasmosa, Luis responde: nada, que dicen que me fusilarán si el Alcázar no se rinde. Y José Moscardó, con todavía más tranquilidad, le dice: nada, le dice: si fuera cierto, encomienda tu alma a Dios, grita viva España y muere como un héroe. Adiós, hijo mío, un último beso. Y le responde Luis: adiós, padre, un beso muy grande. Y después le habría dicho textualmente Luis Moscardó a Cándido Cabello que no necesitaba ni 10 minutos para pensárselo, que el Alcázar no se rendirá jamás
y le colgó a continuación el teléfono. Esta es la versión franquista de los acontecimientos. Desde luego la conversación parece bastante novelada, aunque es posible que ocurriese. No hay manera de saberlo. Si vamos directamente a documentos de la época, eso sí, escritos por José Moscardó, tenemos una carta. Bueno, comenzamos con el diario de operaciones del Alcázar, que recoge Ricardo de la Cierva en su libro Historia General de España y en otros que ha publicado. Cierto que Ricardo de la Cierva fue un historiador franquista. No, de hecho, su padre, que era diputado conservador, fue fusilado en Paracuellos de Jarama cuando él tenía apenas 10 años. Pero en ocasiones sí he recurrido a su material porque recoge documentos históricos. Puede interpretarlos a su manera, pero los documentos son reales, entre ellos el diario de operaciones del Alcázar, que dice, refiriéndose a hoy 23 de julio, a las 4:30 un avión enemigo efectuó un reconocimiento sobre el Alcázar y alrededores. A las 10, que aquí viene lo interesante, el jefe de las milicias llamó por teléfono al comandante militar, es decir, a él mismo, notificándole que tenía en su poder un hijo suyo y que le mandaría fusilar si antes de 10 minutos no nos rendíamos, y para que viese era verdad, se ponía el hijo al aparato, el cual con gran tranquilidad dijo a su padre que no ocurría nada, cambiándose entre padre e hijo frases de despedida de un gran patriotismo y fervor religioso. Al ponerse al habla el comandante militar con el jefe de las milicias, le dijo que podría ahorrarse los 10 minutos de plazo que le había dado para el fusilamiento de su hijo, ya que de ninguna manera se rendiría el Alcázar. Después el diario habla de bombardeos y bajas, es decir, que en un tono más oficial reconoce que tuvo lugar la conversación telefónica. Y lo repite también de pasada, pero con un tono mucho más emocional, Moscardó en una carta que escribió en el Alcázar 2 días después para su esposa e hijos que estaban fuera. Entre otras descripciones de la situación durante el asedio, habla de Luis. No te quiero decir la amargura que tengo sabiendo que nuestro Luis está en poder de esa gente. Mi hijo de mi alma me habló con voz tranquila, y espero que no sean tan crueles que quieran vengarse en la persona de mi hijo, completamente inocente en esta causa, y no pase de una amenaza, pero no obstante no puedo estar confiado. Esto parece un sueño, mejor dicho, una pesadilla. Hace 8 o 10 días éramos una familia feliz y hoy no sabemos los unos de los otros e incluso ignoramos si viven. Es decir, la sensación que da es que sí hubo tales amenazas, fueran o no por teléfono. En todo caso, voy a comentar que en mi opinión la rendición del Alcázar a cambio de la vida de Luis Moscardó era inviable e inútil. Quiero decir que Moscardó, reconocido como el líder de los golpistas en Toledo, fue reconocido como tal precisamente porque estaba en contra del gobierno constituido. Si hubiera decidido que abandonaba la posición y que se rendían todos, probablemente sus subordinados no se lo habrían permitido. De hecho, sabían que 2 días antes los que se habían rendido, 3 días antes, los que se habían rendido en el cuartel de la montaña fueron pasados por las armas. Así que por mucho que Moscardó quisiera rendir la posición, no creo que los 1.200 hombres que le acompañaban se lo hubiesen permitido. Y de todas maneras Luis Moscardó no tenía ninguna garantía, dado el grado de brutalidad que ambos bandos hacían gala, de que si él se rendía, a su hijo lo iban a perdonar. En todo caso, su hijo Luis sí fue fusilado, no de inmediato, sino un mes más tarde, el 23 de agosto, como represalia por un bombardeo aéreo. También hay que indicar que José Moscardó reconoce que tenía no 50, como dije ayer, sino 100 rehenes entre la gente que estaba en el Alcázar. Hasta donde yo sé, los 100 rehenes fueron probablemente asesinados.
porque no hay rastro de ellos después del asedio. Es posible que los mantuviera como rehenes, pero probablemente la mayoría o todos fueron fusilados posteriormente. Es decir, él también tenía rehenes, ni siquiera se plantea un intercambio de la vida de su hijo Luis por los rehenes. En todo caso, esto es una muestra de la brutalidad de ambas partes durante el conflicto. Insisto, ánimo a seguir investigando sobre qué pasó realmente con el famoso o supuesto chantaje. Hubiera o no teléfono, se puede hacer de otra manera, por altavoces, micrófonos o todo otro tipo de mensajería. En todo caso, no es muy relevante si hablaron por teléfono, pero lo cierto es que Moscardo decidió no rendirse y por lo tanto el Alcázar se convierte en el asedio más importante de la Guerra Civil Española. Aclarado este punto, pasamos ahora a hablar de la Sierra de Madrid, que a diferencia de lo que ayer sucedió y ocurrirá mañana, hay menos enfrentamientos. Hoy los puertos de Navacerrada y el Alto de León permanecen tranquilos, Navacerrada en manos de los republicanos y el Alto de León en manos de los golpistas. Pero como vimos anoche, llegó la columna Gistau procedente de Burgos a Somosierra, y hoy ya con las primeras luces del día pasan al asalto. Gistau, que todavía está esperando los refuerzos de García Escámez, fracasa en el intento y tras una serie de combates no consigue hacerse con Somosierra. Sí hay un avance interesante que comentaba ayer, que había salido la columna Mangada desde el Escorial en dirección a la provincia de Ávila, llegando hasta Cebreros. Hoy el coronel Mangada, principalmente con batallones socialistas y fuerzas de orden público, avanza desde Cebreros hasta Navalperal de Pinares y las Navas del Marqués, más al norte. Y aquí decide cruzar la Sierra de Malagón, que es una subsierra, vamos a decir, de Guadarrama del sistema central, para dirigirse hacia la carretera que une Ávila con Segovia, y la alcanza en la población de Aldea Vieja. Allí tiene una importante decisión estratégica: bajar hacia el oeste para ocupar la ciudad de Ávila, o se dirigirá hacia el este, hacia Villacastín y el Espinar, para atacar por la espalda a las fuerzas de Serrador que han tomado el puerto de Guadarrama. Veremos mañana cuál es la decisión que toma el coronel Mangada, que tendrá importantes consecuencias. Hoy no hay más novedades en el frente central. Bueno, sí, efectivamente, en el frente central no hay más novedades. Pasamos, por tanto, al frente de Andalucía. Ya vimos ayer que los de Queipo de Llano, los golpistas, ocuparon toda la ciudad de Sevilla, enviaron tropas hacia Córdoba, enlazando con los sublevados cordobeses en Carmona, y avanzan lentamente en dirección a Granada, llegando hasta Alhama. Hoy no hay más avances en esa dirección, pero sí hacia el oeste. Concretamente, Castejón, el comandante de la quinta bandera de la Legión, sale desde Sevilla en dirección a Huelva, que recordemos que permanecía en manos leales y había fracasado unos días antes enviando una columna de mineros y guardias civiles contra Sevilla. En Granada, los sublevados toman, después de 3 días de combate, el barrio popular del Albaicín y ya son dueños de toda la ciudad. Sin embargo, no tienen comunicación con Sevilla ni con Córdoba. Contra ellos habíamos visto que había avanzado desde Almería la columna del teniente coronel Llopis de Carabineros. Hoy llega a la estratégica ciudad de Guadix, también en la provincia de Granada. Lo que ocurre es que debido a que los pueblos de Granada están en manos de los golpistas por haberse sublevado milicias y cuarteles de la Guardia Civil, opta por no dirigirse hacia el oeste, hacia Granada capital, sino hacia el este para enlazar con las fuerzas republicanas procedentes de Murcia y así ocupar toda la parte oriental
de la provincia de Granada, es decir, entre otros, los pueblos de Baza, Galera, Huéscar y Puebla de Don Fadrique. Tardarán 2 semanas en hacer todo esto, lo cual favorece que la ciudad de Granada pueda mantener resistiendo, por así decir, su asedio en otros frentes. Es cierto que las milicias republicanas han avanzado poco en dirección a Granada, más bien son ellos los que controlan bastantes pueblos de la comarca. No hay un asedio como tal de Granada, pero sí Granada está aislada de Sevilla y de Córdoba. Y las capitales vecinas de Jaén, Málaga y Almería son enemigas. Hasta aquí serían los acontecimientos del Frente Sur. Bueno, queda Extremadura. Puede considerarse Frente Sur o Central. Hay un importante combate en la población pacense, es decir, de la provincia de Badajoz, de Villanueva de la Serena. Ahí, de hecho, se juntan tropas de 4 provincias, porque milicianos locales de la vecina localidad de Don Benito se han visto reforzados por mineros de las provincias vecinas, es decir, de Peñarroya en Córdoba y Puerto Llano en Ciudad Real. Y además guardias de asalto de Badajoz bajo el mando del capitán Medina. En Villanueva de la Serena, aunque está en la provincia de Badajoz, se reciben refuerzos sublevados desde la provincia de Cáceres, donde acude una sección de ametralladoras del batallón destinado en Plasencia y 80 guardias civiles. De hecho, había comentado en vídeos previos de que el batallón de ametralladoras de Plasencia se dirigió en su totalidad hacia el frente de Madrid. Matizo ahora que se envió una compañía del batallón de ametralladoras. El resto permaneció en la provincia de Cáceres y una sección de ese batallón, es decir, unos 50 hombres, fue destinado al frente de Villanueva de la Serena. Con estos refuerzos, los republicanos no consiguen tomar la localidad. Ahora pasamos al frente norte. En la ciudad de San Sebastián, donde anteayer habían salido las tropas a la calle del tercer regimiento de artillería pesada y el sexto batallón de zapadores, tras la llegada ayer de la columna Pérez Garmendia, que tuvo que darse la vuelta en Mondragón, dirección Vitoria, tras llegar, por tanto, dicha columna ayer, se vieron cercados en el Hotel María Cristina, y hoy ese hotel, tras recibir el bombardeo del guardacostas Shawen, se ve forzado a rendirse. Este guardacostas, al que creo que en otro vídeo le llamé erróneamente torpedero T7, era un barco que, destinado en el Ferrol, logró huir al caer Ferrol en manos de los sublevados. Entonces navegó por el Cantábrico hasta recalar en San Sebastián. Por eso ahora apoyaba a las fuerzas que combatían a los golpistas. En todo caso, caído el Hotel María Cristina, hoy los golpistas de San Sebastián se ven recluidos en sus cuarteles, donde comenzará un asedio. Esperan refuerzos a través de por medio de la columna del coronel Beorlegui, que salió ayer de Pamplona, con tropas del Regimiento de América de infantería y con milicias requetés carlistas. Sin embargo, a 12 kilómetros de San Sebastián, las milicias izquierdistas y también nacionalistas vascas detienen a las fuerzas de Beorlegui en la localidad de Oyarzun. Así que este se ve obligado a esperar el refuerzo de otras 2 columnas que salen de San Sebastián, que salen de Pamplona. Una es la del comandante Ortiz de Zárate, que es hermano del coronel que ha sido fusilado ayer en Guadalajara, y otra es la del teniente coronel Los Arcos. Mientras tanto, en Palencia se define el frente entre esta provincia y la de Santander, ya que una columna de milicianos procedentes de Reynosa, en la entonces provincia de Santander, llega, sin llegar a ocupar, ataca la localidad palentina de Aguilar de Campo. Son rechazados por tropas del Regimiento de Caballería Villarrobledo y por milicianos de derechas, algunos huidos de
de Santa de Reynosa, de hecho, como el comandante, bueno, el futuro comandante, entonces era militante falangista, Palacios Cueto, Teodoro Palacios Cueto, que más tarde sería combatiente de la División Azul, prisionero en los campos de guerra rusos, cuando era capitán de la División Azul en Rusia, y más tarde pues escribiría un libro sobre sus experiencias en los campos de prisioneros. Pues Aguilar de Campos se define como, por tanto, el frente norte entre la provincia de Palencia y más al norte la provincia de Santander. Concluimos, ya que no hay hoy más acontecimientos de importancia en otros lugares de España, con los sucesos del extranjero. Todavía, de hecho, está todo un poco a la expectativa. Vimos que ayer Franco se reunió con dos empresarios alemanes simpatizantes, bueno, afiliados del partido nazi, y con un capitán de aviación, y hoy les entrega una carta para que se la lleven a Hitler en persona. Esa carta no ha aparecido, no está, según Hugh Thomas, no está en los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania. Pero Hugh Thomas logró hablar en 1971 con el empresario Bernhard, que uno de los que habló con Franco, que para entonces había emigrado a Argentina. Según Bernhard, la carta tenía un estilo infantil y en todo caso lo que pedía era aviación, aviones de transporte para llevar a sus tropas a Andalucía desde Marruecos. Usando un avión de la Lufthansa requisado en Canarias, estos tres hombres, de estos tres me refiero a Ranz, Bernhard y Lagenheim, viajaron hoy desde Tetuán en dirección a Berlín, pero tuvieron que hacer escala en Sevilla por razones técnicas, de manera que no podrán llegar a Berlín hasta mañana. Mientras tanto, en Londres también comentaba que empieza hoy una conferencia entre Francia, Reino Unido y Bélgica para tratar del tema de la seguridad colectiva, es decir, cómo apaciguar a las potencias fascistas. Aquí hay testimonios contradictorios. En esa reunión se entrevistan el primer ministro francés, Léon Blum, socialista, con el ministro de Asuntos Exteriores británico, más tarde primer ministro, el conservador Anthony Eden. Según Eden, según una investigación del Parlamento francés en los años 50 para hablar de la política exterior francesa de la preguerra, Eden le habría dicho a Blum que no se comprometiera con la guerra civil española, que era mejor mantener una neutralidad, tras enterarse de que el gobierno francés iba a vender armas a la República. Es cierto que este informe se hizo cuando Blum ya había fallecido, de manera que no consta el testimonio de Blum de si habló con Eden y de qué, porque Eden, que sí vivía en esta época, dijo que no se habló de España en la conferencia de Londres, algo que me parece bastante improbable, teniendo en cuenta que era una conferencia de política exterior y afectaba a Francia especialmente. Y ya por concluir, en París, debido a la deserción del embajador Cárdenas al lado golpista, hoy Fernando de los Ríos, del PSOE y que fue ministro en varias ocasiones durante el bienio republicano socialista del 31 al 33, actúa de embajador interino en París y retoma las conversaciones con el gobierno sobre la venta de aviones. Fernando de los Ríos habla hoy con el ministro de Guerra Edouard Daladier, futuro primer ministro también, y el ministro de Aire Jules Scott. En esta reunión se acuerda que los 20 bombarderos Potés que van a ser vendidos serán trasladados a España por pilotos franceses. Sin embargo, alguien, parece ser que es el ministro Cot, pero no está claro muy bien quién y cómo, por lo menos yo desconozco, filtra la noticia al embajador alemán, que naturalmente se lo comunica a Hitler, y a la prensa francesa. Esto tendrá importantes consecuencias porque a Hitler le llega la noticia de que ya los franceses están vendiendo armas a España. Insisto que ya lo sabían los italianos y habían decidido hacer lo mismo. Es decir, el primer país que decide ayudar a uno de los bandos es Italia,
a favor de los golpistas, pero sí es cierto que la venta francesa de armas es previa a la entrega alemana de aviones. De todas maneras, hay una importante diferencia, es que tanto para Alemania como para Francia el gobierno reconocido era el de la República. La decisión que Hitler tomaría de entregar armas a Franco, aviones, sería a un gobierno golpista, en todo caso. Y la filtración de esta noticia a la prensa, pues lo que hará es preocupar preocupar a la opinión pública francesa de una pretendida intervención francesa en España y dar argumentos a la derecha de un apoyo del Frente Popular francés a sus correligionarios españoles. De manera que dejar en mal lugar al gobierno francés de Blum en una situación delicada. Ya digo, son acontecimientos importantes, pero que no tendrán consecuencias hasta los días siguientes. El día de mañana, por lo tanto, será más intenso y le dedicaré, por tanto, otro importante capítulo. Muchas gracias por escucharme y hasta mañana.